Hola familia, iglesia, qué bueno que hayas podido conectar una tarde más para compartir con nosotros un tiempo de palabra de Dios y de alabanza y adoración. Hemos tenido un tiempo hermoso alabándole, adorándole, orando y dándole al Señor gratitud por su fidelidad, pero ahora ha llegado el momento de escuchar su palabra. ¿Sabes qué? Hace unas semanas atrás, cuando todo esto recién comenzaba, un personaje, una persona pública, una persona en su programa de televisión, habló de algo que me resultó muy interesante. Él habló de las 4 fases por las que una persona pasa ante cualquier trauma o gran problema ante el que le toca enfrentarse. Y habló de esto y luego salió por un montón de lugares, llegó a mí y me pareció algo increíble. Quizás lo conozcas, quizás no, pero cuando hay un gran trauma o un gran problema que se acerca al ser humano, normalmente pasa por estas 4 fases. La primera es la negación. Esto no me puede estar pasando a mí, esto no es real, esto solo es un resfriado. Bueno, hemos pasado por allí y pasa a menudo que cuando viene una gran dificultad, al principio no reconocemos, no queremos tomarlo como algo verdadero o que tiene que ver con nosotros. La segunda fase por la que toda persona pasa ante un gran problema es el enojo, el enfado. ¿Por qué está pasando esto? Y ahí nos enfadamos ante el gobierno, ante la sanidad, y buscamos culpables, ante personas que nos rodean, y entonces esa negación nos lleva a enfadarnos, a tener rabia por lo que está sucediendo, porque al fin y al cabo a todos nos gusta más nuestra vida de hace 3 semanas que la vida que estamos viviendo ahora. A todos nos encantaría salir a una terraza, tomar algo y hacer cosas que antes eran tan usuales y tan normales que ni siquiera valorábamos. La tercera fase por la que toda persona pasa es la tristeza. Después del enojo, ya la persona pasa de gastar energía en andar buscando culpables y pasa a un estado de tristeza, de melancolía, de bajón. Viene el bajón. Y ya no es, ya asumes que es una realidad, ya no estás buscando culpables, ya estás en un estado de, bueno, es lo que nos ha tocado. Y entramos en ese estado de tristeza que es peligroso, en ese estado de depresión, en ese poco ánimo de levantarte cada mañana y también es real. Y luego la cuarta fase, que es la ideal y a la que todos deberíamos apuntar, es la de la aceptación y superación de la situación. Y allí es cuando realmente entiendes que lo que ha venido, que lo que ha ocurrido es real, ha pasado y quizás va a traer grandes cambios a tu vida, pero también va a dar lugar a que cosas comiencen a cambiar, va a dar lugar a que tú puedas crecer, a que puedas desarrollarte, a que esta experiencia te sirva para sacar lecciones que te acompañen durante toda tu vida. Y todos estamos en el camino hacia la superación de esta crisis, de esta o de cualquier otra crisis por la cual estés atravesando. Y como estamos en el camino, quiero hablarte de lo que puede ocurrir en el camino. Y para eso quiero contarte una historia que me encanta de la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, es un capítulo bien interesante porque es el momento de la resurrección de Jesús. Es el domingo por la mañana. De hecho, es el día esperado, es el día que Jesús había señalado en el calendario de sus discípulos para decirles, oye, tenéis que estar atentos porque ese día algo va a ocurrir. Yo voy a vencer a la muerte, yo voy a volver. Jesús lo había anunciado, pero ¿sabes qué? Muchos no podían ni siquiera creer en que las palabras de Jesús semanas atrás serían una realidad el domingo por la mañana. Y en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, nos narra la siguiente escena. Mira, escucha con atención. Dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hasta ahí por el momento. La Biblia aquí nos presenta a 2 discípulos. 2 discípulos caminando, volviendo a Emaús.
saliendo de Jerusalén y volviendo a Emaús, y la Biblia se encarga de detallarnos que estaban tristes, que iban hablando, iban conversando, y su conversación denotaba el estado de su corazón. Ese estado es la tristeza. Quizás si tenemos que pensar en qué fase estaban ellos ante el gran trauma que era la pérdida del Maestro, de Jesús, de aquel que habían seguido por años, por diferentes ciudades, aquel por el cual lo habían dejado absolutamente todo. Quizás ellos estaban en esa fase, la fase de la tristeza. De hecho, creo que es la fase en la que la mayoría de nuestra sociedad se encuentra hoy. Los primeros días rulaban los memes, los chistes, todavía hay algunos. Luego veíamos mucha gente reprochar cosas, pero si caminas por las calles sin personas, si ves las noticias, cómo están las grandes ciudades, sin ruido, sin actividad, lo primero que viene a mi mente es: ¿por qué estáis tristes? La respuesta es evidente, ¿no? Hemos perdido al Maestro. De hecho, ellos le dicen: ¿no has escuchado acerca de esta persona? Pero, ¿sabes qué? Hay algunas cosas en esta historia que pueden cambiar y que cambian la tristeza de su corazón en el cumplimiento, en vivir cumpliendo el propósito de Dios. Y hay algo en esta escena que es increíble, porque la realidad de estos discípulos cambia al encontrarse con Jesús. Y quiero que veas 4 cosas. Hemos hablado de 4 fases. Bueno, ahora mira 4 cosas que ocurren para pasar de la tristeza a la superación. Mira, lo primero que dice allí la Biblia en el versículo 15, dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué interesante es ver a Jesús acercándose a estos discípulos. Ellos iban hablando, discutiendo, lamentándose por todo lo que había ocurrido, pero Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Hay algo que cambia nuestra tristeza. Hay algo que nos lleva a la superación, a poder enfrentar las crisis y salir victoriosos. ¿Y sabes qué es? Es saber que Jesús camina con nosotros, es caminar con Jesús. Si quieres superar la tristeza, el enojo, la negación, es el día para darte cuenta que caminas con Jesús. Jesús se acercó a ellos aunque estaban llenos de tristeza, y caminó con ellos y escuchó su conversación. Y les escuchó cada una de sus quejas y de sus lamentos, pero lo importante era que Él empezaba a caminar con ellos. ¿Y sabes qué es lo importante? Quizás en tus conversaciones, en tus mensajes, en lo que compartes con otras personas, también hay tristeza, también hay dolor, por infinidad de situaciones que podemos estar viviendo. Pero hoy tienes que saber que Jesús se ha acercado a ti para caminar contigo, que no caminas solo, caminas con Jesús. Y si Jesús camina contigo, entonces tu corazón puede ser transformado por Él. ¿Sabes qué? Ellos caminaban con Jesús aún cargados de tristeza y viendo la realidad que todo el mundo veía. Jesús le preguntó: ¿qué estáis hablando? ¿De qué estáis comentando? Y ellos le dijeron: oye, estamos hablando de cómo Jesús, que era profeta, que hacía milagros, que era el Mesías que esperábamos que redimiera y que salvara a Israel, estamos hablando de cómo murió. Y estamos hablando de que nosotros creíamos que hoy iba a resucitar. De hecho, algunos dicen que ha resucitado, pero ¿sabes qué? Ya ni tenemos esperanza en que eso pueda ser verdad. Y ellos están hablando acerca de la realidad que ellos ven. Y ¿sabes qué? Jesús camina con nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta que Él está a nuestro lado. Y aunque nosotros estemos siempre mirando la misma realidad que todos observan. De hecho, seguramente tú ves lo mismo que ve todo el mundo. Tú ves la misma crisis que veo yo. Pero ¿sabes qué? Jesús camina con nosotros. Y quizás no te has parado a verlo. Quizás no te has detenido a darte cuenta que no estás solo y que Él puede cambiar tu manera de ver las cosas. Jesús camina contigo aunque hayas abandonado la esperanza. Quizás estás escuchando esto y realmente no hay esperanza de que las cosas puedan ir a mejor. Quizás para ti la idea de una resurrección, la idea de que todo esto te lleve al aprendizaje, es incierto, y dices tú: eso no va a pasar conmigo. A mí solo me pasan cosas malas. Pero ¿sabes qué? Aunque hayas abandonado la esperanza, Jesús camina contigo y tú puedes caminar con Él.
Lo segundo que vemos que ocurre aquí es que en el versículo 25 dice la Biblia que Jesús les comenzó a hablar y les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sabes que Jesús los escuchó mientras caminaba con ellos, pero luego Él empezó a hablar? Y nuestra tristeza se transforma en superación cuando caminamos con Jesús, pero escucha esto, cuando hablamos con Él. Porque si bien camina el Señor con nosotros, aunque estemos tristes y hayamos abandonado nuestra esperanza, aunque estemos sumidos en una situación dolorosa, Él quiere hablarnos. Él quiere alzar su voz. Y esto es súper interesante porque Jesús los escucha y les dice: vale, está bien, pero ahora dejadme hablar a mí. ¿Por qué sois tardos para creer? Y Jesús les habla para confrontar su fe. ¿Sabes qué? Porque ellos estaban tristes. Y esto no era un problema. El problema era que habían perdido la fe. Jesús les dice: ¿por qué sois tardos para creer? ¿Por qué os cuesta tanto creer en lo que los profetas han dicho? ¿Por qué os cuesta tanto creer en que el Mesías debía padecer para poder resucitar y entrar en su gloria? Y ¿sabes qué? Jesús quiere hablar a tu vida y Él está hablando a tu corazón. Aunque estés triste, aunque hayas abandonado la esperanza, Él camina contigo y Él te habla para decirte: hey, es momento de que vuelvas a creer. Es momento de que vuelvas a confiar. Es momento de que vuelvas a poner tu esperanza en lo que los profetas han dicho. Y Jesús hace algo súper interesante. Jesús les recuerda las palabras que habían sido dichas de Él desde Moisés hasta Él mismo. ¿Y sabes qué es importante? Que mientras nosotros intentamos recordarle a Jesús todas las cosas que pasan, todo lo mal que estoy, toda la crisis que estoy viviendo, Jesús quiere hablar para recordarnos lo que Él ya nos ha dicho. ¿No será que es momento en tu vida para hacer un parón y recordar las palabras de Jesús? ¿No será que es un buen momento para recordar los versículos que subrayaste cuando eras un adolescente? ¿No será un buen momento para recordar tus momentos de oración, tus momentos en la congregación, donde Dios te habló, donde Dios tocó tu corazón? Jesús les habló para recordarles lo que las Escrituras decían de Él. ¿Y sabes qué? Jesús quiere hablarnos para que podamos descubrir cómo ve Él la situación que estamos atravesando. Y no hay mejor manera de descubrirlo que abriendo las Escrituras. Jesús les abrió las Escrituras desde Moisés hasta sus días, los profetas. Él comenzó a explicarles todo lo que había acontecido desde otra perspectiva, no desde la tristeza, no desde el victimismo, sino desde la perspectiva de un Dios soberano que tiene el control. Y sabes que estoy seguro que en este tiempo Él quiere hablarte a través de la Escritura, a través de su palabra. Y si tú cada mañana, cada día tomas un tiempo para hablar con Jesús, tomas un tiempo para escuchar, para recordar lo que Él te ha dicho, si tú tomas esa libreta vieja que tienes para ver las palabras que Dios te dijo, entonces la tristeza, el estado de tu corazón va a comenzar a ser transformado al escuchar las palabras de Jesús. La Biblia dice que la fe que hay en nuestro corazón viene por oír palabra de Dios. Y cuando escuchamos su palabra, entonces podemos volver a creer en lo que Él puede hacer en medio de nosotros. La tercera cosa que ocurre aquí, que es bien interesante, está en el versículo 28 en adelante. Dice: llegaron a la aldea donde iban, el camino fue largo y Jesús los acompañó hasta la casa. Y en el versículo 28 dice la Biblia que Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y dice en el versículo 30 que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y tu corazón cambia, el estado de tu corazón cambia cuando caminas con Jesús, cuando hablas con Él. Pero hay algo que ocurre cuando cenas
con Jesús. Y no solo tienes que encontrarte caminando o hablando con Jesús, es momento para cenar con Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto contigo, conmigo? Bueno, es interesante porque Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si alguno abre la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús no solo quiere caminar a tu lado, no solo quiere que le escuches hablar, que aprendas sus palabras. Él quiere cenar en tu mesa. Él quiere estar cerca de ti. Él quiere tener intimidad contigo. Y sabes que es un buen momento, es el momento para invitar a cenar a Jesús, para tener intimidad con Él. Nosotros los cristianos muchas veces hemos tenido esta costumbre de separar lo que hacemos en la iglesia de lo que hacemos afuera. De bueno, este es mi tiempo con Dios y este es mi tiempo con la familia. Este es mi tiempo con Dios y este es mi tiempo en mi trabajo. Pero ¿sabes qué? Jesús lo pensó de otra manera. Jesús pensó en que todo lo que nosotros hiciéramos fuera espiritual. Que todo lo que hiciéramos fuera de su agrado. Lo que Jesús quería es tener una estrecha relación con cada uno de los que creen en Él y en sus palabras. Él quiere cenar contigo. Él quiere cenar en tu mesa, Él quiere estar en tu familia, en tu casa, sentarse, disfrutar, tener intimidad, entrar en las áreas más profundas de tu alma para sanarlas, para restaurarlas. Y quizás muchos hemos tenido una relación con Jesús de caminar de vez en cuando, de quedar con Él a veces, de ir a la iglesia 2 o 3 veces por semana, o quizás una vez al año, pero es el momento para cenar con Jesús, para tener una relación estrecha, cercana con Él, íntima. Jesús cenaba con pecadores, Él cenaba con personas de cualquier tipo. Él se ponía a comer con personas a las que Él amaba. Y quiero decirte esto: no tienes que ser perfecto, no tienes que tener la categoría de santo para poder tener una estrecha relación con el Salvador, con Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es creer en Él de todo tu corazón, porque no es por obras, no es por lo que hacemos, es por la fe que tenemos en Él, es por gracia, es por regalo que podemos tener una relación íntima y cercana con Jesús, para que la tristeza de nuestro corazón se cambie en la superación ante las dificultades más adversas que podamos vivir. Ellos le obligaron a quedarse y Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió en la mesa. ¿Y sabes qué me hace pensar en esto? En que esta semana estamos lanzando el desafío de tener un altar familiar, de que tú en tu casa con los tuyos puedas tener un tiempo para cenar con Jesús. Y por eso estamos lanzando algunos vídeos donde algunos hermanos de la iglesia toman un tiempo para hacer una reflexión de la palabra o cantar una canción y mostrarte cómo se hace un altar familiar. Porque quizás nunca lo has hecho. Quizás tú dices, bueno, nosotros vamos a la iglesia como familia, pero en este tiempo donde cada uno está en casa, es momento de invitar a cenar a Jesús. Y quiero animarte a hacer altar familiar en tu casa. Hacer un altar familiar es algo muy sencillo. Quiero darte algunos consejos muy fáciles, muy prácticos. Mira, lo primero, fija una hora en el día donde tú y tu familia vais a cenar con Jesús. Vais a buscar de Él. Fija una hora. Dices, oye, a las 8, a las 9, a las 3, a la hora que mejor venga a todos. Esa va a ser la hora, va a ser el momento para tener un tiempo de intimidad con Jesús. Y luego de fijar la hora y que todos os pongáis de acuerdo, bueno, busca un texto bíblico, una cita, un pasaje. Puede ser el pasaje que estamos compartiendo, que puedes releer, o algo que Dios esté hablando a tu corazón. Y leed ese pasaje en voz alta, en casa, en la familia, en la mesa. Y luego preguntad entre las familias, entre los niños mismos, ¿qué entendéis? ¿Qué nos habla Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiere decirnos? Y aprovechad ese momento para que el Señor os ministre a través de su palabra. Y terminar ese tiempo orando los unos por los otros. Cualquier persona de tu familia puede decir, oye, vamos a orar. ¿Qué necesitas que ore? ¿Qué? Y tener ese tiempo, esa media hora, esos 40 minutos, va a transformar la realidad de tu casa. Porque no solo estáis leyendo la Biblia, no solo estáis cantando una canción, estáis cenando con Jesús. Y dice la Biblia que mientras ellos cenaban con Jesús, sus ojos le fueron abiertos. Versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él
desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mira, es importante que sepas que estás caminando con Jesús, que puedes hablar con Jesús y que es momento para empezar a cenar con Jesús. Porque si hacemos esto, vamos a descubrir a Jesús, a reconocer, a volver a conocer. Dice la Biblia que ellos le reconocieron, lo volvieron a conocer, lo volvieron a ver. Quizás no lo podían reconocer porque estaban demasiado tristes o porque Jesús estaba resucitado. No sabemos muy bien por qué, pero ellos conocieron algo nuevo de Jesús al cenar con Él, al quedarse con Él. Y quiero decirte en esta noche que si deseas tener intimidad con Jesús, si aprovechas este momento para decir: mi familia va a ser un altar de adoración, entonces vas a descubrir quién es Jesús. Tu casa, tus hijos, tus familiares van a volver a conocer lo que ocurre cuando Jesús está en medio de su pueblo. Sus ojos fueron abiertos y de repente se dieron cuenta que con ellos cenaba el Jesús resucitado, el que había vencido a la muerte. Y sabes que es momento de abrir nuestros ojos. Jesús quiere abrir tus ojos a una nueva realidad. Jesús quiere abrir tus ojos a una nueva verdad. Y esa verdad es que Él está hablando a tu corazón. Esa verdad es que Él está cerca de ti y de los tuyos. Esa verdad es que Él camina contigo y no te dejará y no te desamparará. Y solamente tienes que abrir tus ojos hacia la realidad de Jesús viviendo en el corazón de los que le buscan. Jesús abrió sus ojos y ellos, al abrir sus ojos, le reconocieron y se levantaron. Yo no sé cómo estás ahora. Quizás estás tumbado en el sofá. Quizás no estás tumbado en el sofá, pero estás desanimado por dentro. Pero al ver a Jesús, ellos se levantaron y volvieron. Era de noche, era tarde, no era una hora para volver a hacer el mismo camino. Era un camino largo, pero ellos volvieron a donde estaban los discípulos. Se levantaron y volvieron a donde estaban los discípulos y encontraron a los discípulos diciendo: Jesús ha resucitado. Y hermano, hermana, es momento de que al ver a Jesús en casa te levantes, te llenes de ánimo, te llenes de fuerza para volver a los tuyos y decir: ¡hey! Jesús está en medio de nosotros. Él no nos ha abandonado. Él no está en la cruz. Él no está tampoco en la tumba. De hecho, ha vencido a la muerte, pero Él está en medio nuestro. Aunque no lo podamos ver, hay una realidad. Jesús está en medio de nosotros. Y la tristeza que había en su corazón en medio del camino se transformó en el gozo de encontrarse a Jesús resucitado en medio de su situación más difícil. Yo estoy seguro de que ante esta crisis, ante esta cuarentena que estamos viviendo, Jesús quiere que le reconozcas, que le descubras, que lo veas, que lo conozcas de una manera en que nunca lo has conocido, para que tu tristeza pueda ser transformada en un gozo que nada ni nadie te puede quitar. Y el gozo de Dios será nuestra fortaleza. Por eso es momento de descubrir a Jesús. ¿Y sabes qué? Pensando en esto, y termino con esto, hay una escena en el libro de Reyes, un pasaje también conocido, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8 en adelante, cuenta la situación de Eliseo, su criado y los sirios. De hecho, Eliseo está confinado en su casa. Los sirios han sitiado la ciudad y están buscando al profeta, porque el profeta tiene la costumbre de decirle al rey todos los planes del enemigo. Y por causa del profeta, Dios está protegiendo a toda la nación de Israel. Entonces, el rey de los sirios va directamente a la casa del profeta que está en su casa. Y dice en el versículo 15, de Segunda de Reyes capítulo 6, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad,
con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió sus ojos y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué interesante, ¿no? Cómo el siervo de Eliseo ve el problema. Y de repente todas esas fases de las que hablamos al principio pasan por su cabeza. Esto no puede ser verdad. Oye, ¿por qué estamos en esta casa? ¿Por qué me he quedado con este hombre? Lo niega, se enoja. La tristeza, lleno de miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? Hay un ejército enfrente de nosotros. Son más fuertes, no podemos combatirlo. Y Eliseo ora al Señor y le dice: Dios, abre sus ojos para que vea, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. En ese momento el siervo abre sus ojos espirituales y él ve un ejército de caballos, de carros que lo acompañan y que están peleando por sus vidas, que los guardan, que los protegen, que acampan alrededor de ellos. Es tiempo de que abras tus ojos. El Señor Jesús está diciendo: abre tus ojos para ver otra realidad. Yo estoy contigo. Mis ángeles están alrededor tuyo. Yo te protejo, yo te defiendo, yo camino contigo, yo hablo a tu corazón, yo estoy cerca de tu familia. Vamos, abre tus ojos y te darás cuenta que son más los que están con nosotros que lo que pueda venir en nuestra contra. Y la Biblia dice que si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros será? Hoy abres tus ojos en el nombre de Jesús para ver la realidad que te rodea en una nueva forma, de una nueva manera, para conocer y redescubrir al Jesús resucitado que habita en medio de nosotros. Déjame orar por ti en este momento. Señor Jesús, oramos en este mismo momento, en esta noche, que estamos reunidos, que estamos puestos de acuerdo en tu nombre. Pedimos, Señor, para que tu presencia se haga notoria en cada casa, en cada salón. Oro, Señor, para que el corazón afligido, triste, preocupado, cansado, Señor, pueda encontrar en ti ánimo, esperanza. Oro para que esta palabra sea tu voz, sea como tu voz directa, dando ánimo, levantando nuestro ánimo, Señor. Queremos salir de la tristeza, queremos salir de la negación, queremos salir de esa situación en la que la crisis nos ha metido, para descubrirte, para conocerte, para ver que estás con nosotros, cenando a nuestro lado, Señor, y que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Yo sé, estoy seguro que en este momento tú estás tocando el corazón, tú estás levantando al cansado. Tu palabra dice que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas y se levantarán y correrán y caminarán y volarán como las águilas. Y estoy seguro, Señor, que en esta noche tomamos fuerzas tuyas para levantarnos y para tomar la iniciativa, para superar esta situación, Señor, y ver la realidad con unos ojos de fe, con unos ojos de propósito, para ver las cosas como tú las ves y encontrarnos con todo lo que tú ya tienes preparado al final de todo esto. Lo pedimos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios está contigo. Ánimo. Dios te bendiga.